Cardona John Calles. Presente, señor secretario. Díaz Ana Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Ramón. Gallego Mejía Osvaldo. Presente. González Gómez Mercado. Presente. César Ramos de Zaragoza. Presente. José Luis Sergio Jairo. Presente. Pedro Guadalajara. Presente. Rosero Moreno Lidia. Porcel de Javier. Presente. Panegas Reina Roberto. Presente. Panegas Díaz Colorado. Presente. Villa Álvarez Alexander. Señor presidente, hay 12 concejales presentes, por lo cual el coro decisorio y relatorio para reiniciar la sesión de hoy. Existiendo un coro decisorio y relatorio, siendo la 1:32 de la tarde del día 17 de diciembre, a 13 días de terminar el periodo constitucional, reiniciamos esta sección, no sin antes pues volver a ratificar el saludo cordialísimo para todos y todas. Señor secretario, entonces, el orden del día, por favor. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de la doctora Mauricio Puerta, notable del municipio con relación al proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario. Tercero, proposición a asuntos varios. Leído el orden del día, lo pongo a consideración de los corroborados. Anuncio que lo va a cerrar, queda cerrado el aprobado por la afirmativa. Señor presidente, hay 12 votos positivos sobre el orden del día. En consecuencia, aprobado el orden del día, vamos inmediatamente a la continuidad. Segundo, intervención de la doctora Mauricio Puerta, notable del municipio de Copacabana, con relación al proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario. Y es usted la inmensa responsabilidad, doctora Eunice, de acabar de socializar parte de este gran proyecto que va a ser connotativo para los próximos 10 años en materia tributaria para el municipio de Copacabana y que tanto a lo largo de este periodo constitucional los corporados lo han solicitado. Entonces, si bien o como bien usted considere, puede intervenir o hacer una ronda de interacción con los mismos. Buenas tardes para todos. El proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario se vio un requerimiento de varios periodos de la Contraloría General de Antioquia, en la cual se requería al municipio tuviese todos sus acuerdos municipales que rigen la parte tributaria recopilados en un solo proyecto de acuerdo o en un acuerdo municipal. En vista de eso y para dar cumplimiento a este falso requerimiento, se procedió a hacer la contratación este año para la elaboración de dicho acuerdo. Quiero dar claridad que el acuerdo municipal del proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario no posee ningún cambio a los acuerdos originales por los cuales se rige el municipio en materia tributaria o de cobro de predial, de industria y de los diferentes impuestos municipales. Sin embargo, una vez realizado el trabajo y entregado a la Secretaría de Hacienda, dicho proyecto fue objeto de una revisión juiciosa que realizó las personas que manejan directamente el tema de los impuestos tributarios del municipio
con el fin de filtrar que no existiese ninguna variación o algo que pudiese incurrir en un error al principio, porque con el proyecto no se pretende hacer ningún cambio en materia tributaria, sino simplemente recopilar la norma que ya ha sido sancionada o que en la actualidad se ejecuta o sirve de base para el cobro de los impuestos municipales. Esa revisión la hizo la señora Victoria Roguera y Nora, que son las que manejan toda la parte de impuestos en el municipio. Inclusive que al proyecto inicial presentado por los contratistas se le hicieron hubo necesidad de hacer algunas correcciones, a mí mismo me hicieron algunas consultas en su momento y se hizo. Lo que les quiero dejar claro es que no se pasó un proyecto de acuerdo irresponsablemente en el sentido de que lo hicieron los contratistas, recopilaron la norma, porque es una recopilación, y el que así justamente se le pasó al Consejo. No, al Consejo se le pasó después de haber sido filtrado y revisado punto por punto con los acuerdos municipales que en la actualidad tiene el municipio para poder realizar los cobros. Pues no se la puede, yo quiero decirles que ni presupuestalmente, ni tributariamente, ni en tarifas hay alguna variación. No nos vamos a perjudicar, no se va a incrementar el impuesto, no se van a disminuir, es simplemente una recopilación de la norma. No sé qué tienen alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Saludo cordial a usted, a la doctora Luisa, contadora del municipio, expositora de la tarde de hoy, y demás honorables concejales, personas que nos acompañan en su semana a través de la web. Doctor Luisa, ayer estuvieron acá en el seno de la corporación los dos, digamos, personas encargadas de hacer o contratistas para hacer el estatuto tributario, como se llaman los nombres de ellos. Acompañados de nosotros, que son bastante extensos y fueron muy claros en el tema, más o menos refirieron lo mismo que usted está señalando, que lo que es un compendio de normas de los diferentes proyectos de acuerdo que están ahorita operando, las tarifas que están cobrando, también señaló lo mismo, en torno a que después de que ellos presentaron, digamos, el producto, hizo una revisión de parte de las diferentes secretarías y Victoria y Nora participaron, digamos, de la revisión del grueso que corresponde a la Secretaría de Hacienda. Y se generó un pequeño debate acá en la corporación en torno al objeto contractual. Y algunos de los corporados y el suscrito pues teníamos una inquietud, y era que el hacer el estatuto tributario no como un compendio nos parecía, o especialmente nos parecía muy necesario que se encontraran otras fuentes de ingresos para el municipio. Lo que tiene que ver con algunos impuestos que otros municipios están cobrando, y se tocó el tema del oleoducto, del gasoducto, de los postes. Entonces me genera una inquietud que si no fue que el objeto contractual de ese contrato para la elaboración de los estudios tributarios se quedó corto, porque me parece que es el momento propicio para que se incluyan otras tarifas y otros valores que se pueden cobrar en este proyecto de acuerdo, para que después no sea necesario hacer un nuevo proyecto que ya se empieza a convertir en una cosa retada en el estatuto tributario que desde hace mucho tiempo se estaba pidiendo. Y habíamos mencionado también que nos parecía que el tiempo era muy corto, 20 días de unas sesiones extras para nosotros como corporados hacer una distribución de un proyecto de acuerdo tan importante para el municipio. Entonces las preguntas principal en ese sentido, ¿por qué no se incluyeron o por qué en el objeto contractual no se tuvo en cuenta la posibilidad de que estas personas tan juiciosas que hicieron un trabajo tan bueno que apenas, digamos, estamos mirando porque el tiempo es corto para aprobar, no incluyeron también, no se incluyeron el objeto contractual, aunque ellos eran unos insumos? Yo les pregunté, no va acá les vamos a presentar incluso algunas observaciones, pero ¿por qué no lo incluyeron de una vez en el estatuto tributario, digamos, como una parte novedosa, con una justificación para que el municipio
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a la mesa directiva, honorables concejales, el secretario, funcionarios del consejo, la comunidad que nos acompaña el día de hoy, especialmente a la doctora Eunice. Uno se preocupa cuando uno le pasan 246 folios para empezar a analizar. En este tiempo, hace 4 años venimos solicitando que se haga un estatuto tributario que lo necesita el municipio. Pero uno se pregunta, uno hacer un contrato, no sé cuánto valió, para recopilar estas normas y estos proyectos, yo no veo sentido. Uno diría, aquí se ha hablado de muchas situaciones que tienen los municipios y aquí no se aplican. Yo lo manifestaba en el día de ayer, solamente un tema de plusvalía. Si hay un impuesto de plusvalía, yo quisiera saber cuánto ha ingresado al municipio por plusvalía. En varios municipios se habla de usos de suelos que le están cobrando a empresas públicas de los parales. Entonces la idea de hacer el estatuto tributario es mirar cómo el municipio puede recuperar dineros por ciertas situaciones que no se vienen dando acá en el municipio. Es un estudio grande y yo no sé cuánto llevan estudiando el tema. Es que yo no les veo sentido yo hacer un 246 folios y el proyecto es este es como copiar y pegar. Uno diría, ¿qué hay que hacer para que el municipio recupere dineros que no lo está haciendo? ¿O cómo los podría hacer? Alguien me preguntaba, Piedras Blancas pertenece a Copacabana, ¿y por qué Copacabana no recibe dinero de Piedras Blancas? Verificar todo ese tipo de situaciones para que quede incluido en un verdadero estatuto tributario. Eso era lo que más o menos le preguntábamos ayer a los contratistas, pero para ellos creo que es imposible en 3 meses, o yo no sé qué tiempo lo hicieron, hacer este tipo de trabajos. Uno se pregunta, uno cuando elabora un estatuto tributario, uno diría, ¿qué beneficios va a tener el municipio de Copacabana? ¿Está valorado o no está valorado? Porque es que si no, eso de copiar en los 246, pues lo hubieran hecho los mismos funcionarios de Hacienda. Entonces la preocupación, doctora Eunice, yo sé que usted es muy viciosa del tema, pero considero que no le competía a usted. O sea, esto es más del secretario de Hacienda que la contadora, pues la contadora hace sus funciones como contadora y yo sé que usted de forma profesional lo viene haciendo muy bien, pero estas casi que son funciones de Hacienda. Usted está como invitada, pero uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la contadora tiene responsabilidad? Ninguna. Aquí el que no debe dar la explicación es el tema del secretario de Hacienda. Entonces el tema que a mí me preocupa, doctora Eunice, es los ingresos, cómo podemos plasmar en un verdadero estatuto tributario ingresos para el municipio. Esa era la inquietud y yo sé que, como le digo antes, usted no tiene vela en el entierro, pero es más responsabilidad del secretario de Hacienda todo este tipo de información. Eso es lo que quería decir, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal. Por favor, entonces. Bueno, primero que todo, para el honorable concejal Hans, ¿por qué no se incluyen nuevos impuestos o por qué no se estudió la base tributaria en cuanto a millajes, porcentajes, cómo se está cobrando, si era lo correcto, si había que incrementar o disminuir? No era ese el objeto y la pretensión del municipio. El municipio lo que pretende por requerimiento de la Contraloría General de Antioquia es establecer y tener un estatuto tributario
también entiendo y no me parece justo que se grave al contribuyente normal del municipio de Copacabana, como decía yo, el contribuyente aquel que paga industria y comercio impredial. Y ayer no hablamos con los expositores de si el objeto contractual del estatuto tributario se quedó corto, porque pueden haber otras fuentes de ingresos y ponemos el ejemplo, como también se lo dije ahorita, del gasoducto, del poloducto, que en otros municipios como Girardota, Ministerio de Minas, o no sé quién está pagando, lo que tiene que ver con los costes en el municipio de Envigado, también empresas públicas lo están pagando, en el municipio de Bello creo que también hay un caso similar. Entonces, me parece a mí que se debe incluir el objeto contractual otras fuentes de ingresos para el municipio de Copacabana, ya que se iba a aprobar un proyecto de acuerdo tan importante, sin necesidad lógicamente de grabar a nadie más, pero sí buscar nuevos contribuyentes. En este caso serían empresas privadas o públicas que pueden generar mayores ingresos para el municipio de Copacabana. Bueno, lo que pasa es que el crear nuevos impuestos, porque no sería un nuevo impuesto, no dirigido a toda la comunidad, sino a empresas específicas, el crear nuevos impuestos debe ser iniciativa del alcalde municipal. Es por iniciativa del Ejecutivo. En este momento, el señor alcalde municipal no estaba como en esa disposición de la revisión completa del estatuto, máximo que solamente faltan 3-4 meses para terminar el periodo para crear nuevos impuestos. Por lo tanto, el objeto contractual se hizo basado en eso, porque para realizar la creación en el estatuto tributario de nueva base tributaria de cobro de impuestos del municipio, pues requeriría un estudio técnico más concienzudo, más largo de los impuestos nuevos que fuesen a cobrar. Entonces, lo que se pretende es tener el estatuto. El doctor John Jairo dice que crear un estatuto tributario no implica crear una base de impuestos nuevos para el municipio. No, un estatuto tributario es tener donde consultar la norma completa que rige el municipio en materia de impuestos. Y eso fue lo que en su momento pretendió el señor alcalde municipal. No en ningún momento la creación de bases nuevas de impuestos, de plusvalía, de todas esas cosas que en el municipio actualmente no se están cobrando. Puede que el estatuto tributario, digamos, si hubiese hecho desde enero o desde el año pasado con una base amplia y que se analizaran todas las tarifas y se crearan nuevos impuestos, pero igual a futuro, en un año, en 2 años, en 3 meses o en 5 años, también puede existir la necesidad de revisar ese estatuto tributario actual, volver a actualizar tarifas, crear los impuestos. O sea, no es que con lo que nosotros tuviéramos no podemos crear el estatuto tributario. Sí, porque es que en este momento la falencia es que no hay. Es que somos una plancha de retraso, una agenda, una carpeta, una seta llena de acuerdos municipales que son los que rigen al municipio. Entonces se pretendía, o se pretende, es tener toda la norma compilada, la norma actual. Ya la creación de nuevos impuestos para nuevas empresas o para ciertos sectores, pues ya son de iniciativa del señor alcalde. En su momento lo hará y habrá que en 1 año o en 2 años volver a actualizar el estatuto. Ya es decisión del Consejo Municipal, dependiendo de si se aprueba o no, habría que hacer la revisión en 2 años o en 3 años cuando ya hayan creado nuevos impuestos en el municipio. Pero dejar pues la creación del estatuto pendiente porque no se crearon nuevas bases de impuestos, pues es que no es eso lo que se pretendía ni lo que se está requiriendo la Contraloría Departamental. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es que cuando uno tiene 4 años acá y solicítelo es porque hay que hacer un estudio juicioso. Entonces yo no debería, como la técnica o no sé, yo presento un estatuto tributario y yo pagar no sé cuántos millones para copiar y pegar. Que los funcionarios lo hubieran hecho. Porque de repente en Word, para acá,
cuál es el verdadero estudio para un estatuto tributario. Es que la finalidad de eso, uno dice, una nueva reforma tributaria, está casi que valorada, cuántos impuestos se van a obtener, quiénes van a ser los nuevos contribuyentes, quiénes van a entrar, quiénes van a salir. Entonces yo pago no sé cuántos millones para decir título 1, impuesto predial, lo traigo para acá y lo copio. Que el impuesto de semáforos, aquí lo tiro. O sea, yo no le veo un verdadero estudio a ese estatuto tributario. Entonces uno dice, lo tenemos que estudiar porque pueden haber errores. Si aquí debatimos un proyecto de acuerdo que es una sola palabra y se hizo mal, dígame, en 246 folios. Esa es la preocupación de nosotros. ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir a cada uno de lo que nos está pasando y mirar el proyecto si está correcto o no está correcto. Estamos hablando de tiempos. Uno entiende que hay un impuesto predial, un impuesto de estampilla por hospital, un impuesto de Universidad de Antioquia. Pero así como lo hicieron, yo no le veo sentido, doctora Cris. Es que ¿qué sentido tiene copiar y pegar? Ayer le hacía Manolo una pregunta, ustedes como concejales y nosotros como expositores, ¿usted lo aprobaría? No respondieron la pregunta, es que la responsabilidad es de nosotros. Hay 246, esos 246 folios quedaron conforme a los proyectos que están. Ahí lo único en lo que he alcanzado a leer es simplemente unas lecturas o unas leyes, pero no lo hemos podido comparar con los verdaderos acuerdos municipales, que es donde tenemos que tener el verdadero trabajo y tener juiciosos, pero no poder llegar acá que no lo hemos leído ni lo vamos a alcanzar y aprobarlo. Eso es lo que estamos discutiendo nosotros, porque es que si eso fuera así, los mismos funcionarios de Hacienda, esta María Victoria y la otra niña que estuvieron encargadas, que hubieran dado copiar y pegar, y ya no lo hubieran presentado hace mucho rato. Pero se paga un proyecto de estos y ¿qué se entiende? Simplemente copiaron todos los documentos que tienen en Word. Yo no le veo un estudio verdadero para mejorar las finanzas del municipio. Inclusive en el proyecto que nos presentaron yo por la medio leí el de proyecto de plusvalía, ahí lo decía, cuáles son las tarifas, cómo se cobra la plusvalía. Es que ahí en ese proyecto es donde tienen que estar las verdaderas garantías de los contribuyentes, pero ahí no lo dicen, solamente hay texto. Entonces, yo me pregunto cómo se pregunta la plusvalía, cómo la va a manejar y quién la va a manejar. Y hay mucha plata. El tema de las compensaciones. Aquí 4 años solicitamos las compensaciones y nunca nos las dieron. Entonces, para unos constructores se puede cobrar de una forma, para otros constructores pueden haber otros valores, dependiendo de la inversión, hay un valor. Mire, el problema aquí por todo el municipio se pasó el gasoducto de San Pedro hasta Guardia. Y la compensación fue para intentar medio cuadro. ¿Por qué? Porque es que no hay una verdadera garantía que uno pueda analizar el tema. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque es que en 15 días analizar 246 páginas es casi que imposible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, nuestro secretario, los concejales, la doctora Unice, los asistentes del consejo, los que nos siguen en la web. Qué bueno tenerla en esta tarde, la doctora Unice, es decir, una persona tan hermosa y tan formal y tan profesional. Queda uno como si fuera una analfabeta en cuanto al estatuto tributario. No encontrarse todos estos acuerdos juntos, que cuando yo fui concejal lo primero que hice fue leer la mayor cantidad de acuerdos que había. Recuerdo las mañanas que me la pasaba ahí leyendo por más que había, y por eso más de una vez cuando vinieron aquí ciertos acuerdos me dijeron ya existen, ¿cierto?
posiblemente estudiarlo, evaluarlo y de pronto darle positivo y negativo, no es que sea un trabajo irresponsable. Ya había creado un trabajo en el año 2011, trabajo creo que de 8 millones de pesos, si me acuerdo más o menos, sobre el estatuto tributario que en algún momento lo tuve en mis manos y que no se pasó al Consejo Municipal. Ahorita se pagaron 28 millones de pesos, pero muchas de las cosas de los concejales se resumen a algo de la UNES, y es de pronto una proposición que va a pasar ahorita en la proposición de ciudadanos. Es el tiempo. No solamente es el artículo 1, 2 o hasta tal, es el acuerdo que significa cada artículo. Y para poder llevar ese hilo conductor, usted tiene que tener el acuerdo y el artículo y leerlo cada uno. Y eso en 15 días, si a usted le pagaran para hacer un análisis, usted dice, bueno, por 20 días y voy a lograr más o menos en el análisis que voy a hacer es mínimo 3 millones de pesos, ¿cierto? Mínimo, ¿cierto? Quiere decir que usted no hace nada más, usted va a dedicar 20 días a eso. Pero en un cierre de año donde todos venimos, yo voy a quedar hoy como la oveja negra, ¿sabe por qué? Porque así, pero eso es menos. Ya usted viene en una campaña dura, fuerte, agobiante, en un mes difícil, donde usted ya está organizando qué va a hacer en los próximos años, ya que Copacabana pasó a una tercera categoría y lo que significa para el Consejo. Entonces yo estaba pensando más bien qué es lo que va a pasar con el plan básico del reglamento territorial y con el estatuto tributario. Porque cuando Copacabana pasa a tercera categoría, ya no son 2 meses de sesiones, sino que son 17 días. Entonces hay que modificar prácticamente el reglamento interno frente a los acuerdos municipales, los días que se destinan para los acuerdos municipales, obligatoriamente. Objetivamente y proactivamente, ¿qué pienso yo? Para resumir y no hablar más, que es una tarea para el próximo consejo y para la próxima organización. Que ya los que quedamos en el consejo y ya los que lograron el consejo y los que van a volver más o menos en el mes de marzo, que vuelven al consejo de acuerdo a las demandas que van a ganar. En mayo no mío, en enero. Más o menos. Hombre, que día se haya sido el estudio y se haya sido esa combinación y ese resumen entre acuerdo y artículo. Y se diga, hombre, no se menciona plusvalía, entonces ¿cómo podemos meter un artículo sobre la plusvalía? No se menciona el espectro, entonces ¿cómo metemos un artículo frente al espectro? No se menciona frente al río. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que hay una cosita, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, pero por ejemplo en mayo, si se fuese a discutir el proyecto de acuerdo presentado hoy, eso no podría tener variación. Acuérdate que creación de impuestos debe ser iniciativa del nuevo alcalde municipal. Entonces, para hacer la iniciativa de él, tendría que usted hacerle una modificación o una reforma o un reestudio, recomponer todo el estatuto tributario para poder ser presentado al consejo. Eso implicaría otras cosas. O sea, no es así de sencillo decir que porque no me hicieron esto, el consejo no puede. Tendría que ser desde la administración central que ya viviera con todas esas cosas incluidas el proyecto de acuerdo que entraría en marzo. Entonces sería bueno que se lo hicieran saber de la administración central, del alcalde municipal, en su momento, para si quiere hacer los cambios, recomponerlo, organizarlo con la dirección financiera, con el secretario de Hacienda y con todo su equipo de trabajo, presentar nuevamente el proyecto, pero ya con todas las modificaciones y con impuestos nuevos al Consejo Municipal. Porque si no, pues, volveríamos a perder el tiempo. Muchas gracias, doctor. Para terminar, señor presidente, yo creo que todo el consejo de Jairo, yo creo que es una pregunta muy atrevida de parte mía. De usted no dudo las competencias ni el conocimiento, pero si esta capacidad de lo que nos ha demostrado Hacienda de hacer cumplir todo esto, saber lo que sucedió con la actualización catastral. Entonces, yo creo que el reforma debe ser grande, inmenso, para poder uno pensar en esta tributaria de alto nivel.
uno ve los amigos que lo estamos leyendo. Yo soy un analfabeta en eso, pero los amigos que me lo están leyendo y me están conversando, me están diciendo ese renovón inmenso que hay en la ciencia, porque es una meta a cumplir para el municipio, es una Biblia y lo que se debe hacer. Entonces yo le digo otra vez, de parte suya no dudo en el profesionalismo y los alcances que usted ha tenido, que nos ha demostrado, pero yo dudo en otras circunstancias el equipo, porque veo, no voy a hacer más comentarios, señor presidente, simplemente que sí se debe pensar en lo que estaba diciendo, y es que se debe pensar en el espectro, en la plusvalía, en el espacio público, en los latifundios que hay en Copacabana. Se debe pensar prácticamente en cómo articular esa Biblia para el beneficio de la economía del municipio de Copacabana, en sus impuestos, en la generación de impuestos y en el cobro de esos impuestos, para poder que aquí no hay nada claro. El concejal Cardona lo dijo. Desde que las compensaciones entran a una cuenta diferente al presupuesto, ahí ya uno empieza a decir, entonces, los 1.000 millones de pesos de tal obra que entraron directamente al presupuesto. Si no recordamos y decimos todas las compensaciones por esto entran a este rubro, las especificaciones deben ser directamente por acuerdo municipal, y ese acuerdo municipal define que esas compensaciones van destinadas a, ejemplo, San Juan Campestre, la compensación para dónde se fue, debería haber sido, digo yo, para el presbítero, para la Gabriela, en las canchas sintéticas o en los coliseos o los laboratorios que ellos necesitan. Posiblemente se fue para la cancha Machado, es un decir, simplemente, ¿cierto? Es un decir. Pero si definimos eso dentro de ese estatuto como acuerdo, porque eso se puede definir un acuerdo en que un artículo se convierta en, podemos ir organizando más la casa. Así la organización, veo yo, diciendo yo soy más bien analfabeta en el tema tributario, pero yo veo un desorden total en toda esa parte presupuestal del municipio de Copacabana, porque yo sigo pensando que podríamos tener muchos más recursos si supiéramos haber utilizado el consejo y las facultades que se dan a la carta. No es más, señor presidente, agradecerle a usted, doctora Eunice, me extendí más de lo que quería, pero... No, pero yo sí quiero hacer una claridad para que no quede como en el ambiente la sensación de que las sesiones urbanísticas, impuestos por sesiones urbanísticas que entra al municipio, entra al presupuesto y no se sabe ni para dónde se va. Las sesiones urbanísticas tienen tanto un rumbo específico de ingresos por donde se recauda y tienen un rumbo específico de egresos donde se cargan. Y en este momento las sesiones urbanísticas están sin ejecutar, que le hará la ejecución el alcalde entrante, absolutamente. Y si el consejo requiere de dónde entraron, en qué momento y en qué fecha, el municipio está en capacidad de darle la totalidad de la información con claridad. No es que no se sabe ni que entró en una bolsa, no, se tiene exactamente cuánta plata ha entrado, por dónde entraron y de qué hora. ¿Cómo se debe ejecutar? También estuve leyendo no hace mucho con el señor alcalde cómo debían ejecutarse las sesiones urbanísticas. Las sesiones urbanísticas dice que se debe ejecutar un porcentaje en el sector que la generó y el otro porcentaje en el espacio público donde sean más sentidas las necesidades. Pero para hacer esa ejecución debían de hacer una reglamentación al artículo 25, que es el del PBOT, donde se habla de que las sesiones urbanísticas debían ir reglamentadas por el alcalde. En su momento la jurídica, que era Marta Arango, y planeación, nunca pudieron hacer eso o no lo hicieron, hubieron unos comunicados, unos oficios de los cuales inclusive yo tengo copia, porque el alcalde tenía interés de ejecutar en cada una de las partes donde se generaron los impuestos y fuera de eso de arreglar el parque principal. Y no lo pudo hacer porque no hicieron el reglamento, no porque no se sepa
cuando encuentra para dónde se ha ido y qué plata hay. No, eso sí no. ¿Listo? No, iba a ser el tema que se acaba de expresar en temas de compensaciones. Nosotros desde que entramos pedimos que se hicieron las compensaciones de reservas de San Juan. Usted dice una palabra muy importante, el sector donde se hizo. ¿Qué se hicieron? Pudo haber sido en otra parte. Y entonces, eso es lo que uno dice. Son cosas que uno se pregunta. Entonces el sector que nunca se ha invertido, se hacen obras bastante grandes y las compensaciones que entonces esas son cosas que uno, como las ha preguntado, las podrá saber usted, y esa fue la problemática durante los 4 años. Aquí ningún secretario trajo muchas veces el presupuesto y casi que muchas cosas las tenía que decir usted. Es increíble. Yo como secretario tengo que, desde lo mínimo hasta lo máximo, cuánto tengo y cuánto me gasto. Entonces, por eso es que uno cuando son 246 folios, uno da tiempo de estudiarlos, analizarlos, uno no puede ser tan irresponsable decir positivo o negativo. Uno debe tener los argumentos y es por eso, doctora, uno sabe de sus buenos oficios que usted ha tenido en esta administración. Muchas gracias, presidente, y yo creo que ya no me interrumpo. Última participación. Sí. Gracias, señor presidente. No está diciendo que la plata se perdió, no entró al presupuesto, doctor, ¿cierto? La plata entró al presupuesto. Lo que el consejo está diciendo es cierto. ¿Cuántas veces mandamos pedir eso? Y no nos lo dieron. Entonces, si usted se pone a mirar el sector de reservas de San Juan 1 y el sector de reservas de San Juan 2, usted ve que organizaron un pedacito de vía junto al cooperativo. Fue la entrada allá. Y si la compensación habla, entonces uno dice, bien, si es el sector, uno diría, si hay que colocar un paradero junto a la reserva de San Juan, pero eso fue la área metropolitana. Entonces no lo encuentra. Que está aquí una denuncia pública, doctora, de San Ángel, pública, que eso no trascendió, eso es otra cosa. Pero ellos vinieron acá y dijeron, nosotros le ofrecimos al señor alcalde esto. ¿Y qué nos dijeron en planeación y qué dijo la jurídica? No nos interesa eso. Pero aquí hice una denuncia pública, que cualquier otra persona, o el secretario del consejo, o el jurídico del consejo, cualquier concejal dice, ¿cómo? Eso es muy delicado. Para eso es el estatuto. A lo que pasó con el plan básico de ordenamiento territorial, se malinterpretó esta vez, se construyeron 25 pisos y 17 pisos y 12 pisos. Fue una mala interpretación, o lo que pasa es que hace años no lo habían entendido bien, ahora sí lo entendieron bien. Eso puede suceder con el estatuto tributario. Una mala frase ahí, algo organizado, a alguien se le traspasó alguna cosita y sucede que Copacabana y los otros municipios, por no haber leído que se cae el artículo 80 y algo de la ley tal, pasan antes de la categoría por no haber leído. ¿Quién no leyó? Los alcaldes, los concejales, los diputados, los congresistas, los representantes. Ninguno leyó. Pasamos a tercera categoría. ¿Se imaginan lo que puede pasar con el estatuto tributario donde no leamos bien? Entonces a eso es lo que yo le pido, que es mejor un poco más de tiempo, ser mucho más aterrizados, que lo devoremos muy bien y que ahorita el año entrante pues lo saquemos a flote y que ya no haya ninguna excusa. Y que si ya vamos a pensar en esto, doctora, pues que quede como tarea. Lo de la plusvalía, lo del verbal. ¿Quién va a cobrar la boca del tubo de la planta San Fernando 2? Allí, ¿quién va a cobrar ese derrame? ¿A quién se van a pagar? ¿A la alcaldía de Medellín? ¿O a Copacabana? ¿O a Bello? ¿A quién se van a pagar ese derrame? ¿Está dentro del plan básico de ordenamiento territorial? No existe. ¿Está dentro del estatuto tributario? No existe. ¿Se va a beneficiar Copacabana? Sí, de pronto vamos a tener oxígeno abajo en Barbosa y ya hay Zabaleta. Entonces son cosas como esas.
No hay más. Señor presidente, a usted otro por su paciencia. A ustedes, muchas gracias por terminar esta amena charla, digamos así, electrónica. Entonces, hay que, para que se despida la corporación. Muchas gracias, señores concejales. Aprovecho porque yo creo que ya está en este periodo de gobierno y este año fiscal termina y por este año ya no lo veremos más. Feliz Navidad para ustedes. Aquí en el consejo no. Feliz Navidad, feliz año nuevo y que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta, por haberme escuchado y espero haber de pronto podido aclarar algunas cosas del municipio. Muchas gracias. A usted, doctora, Dios la bendiga, la protege, la cuida y no nos diga eso, por favor. Aquí siempre estarán las puertas abiertas para usted. Señor secretario, continúa con orden del día. Tercero, proposición de asuntos varios con relación a los siguientes de acuerdo. Hoy en nuevas proposiciones en muchos barrios adaptamos la sesión, citamos para mañana a las 8 de la mañana. O a las 6 se le había A las 7, a las 6, a las 6 o a las 7. Llega a las 6. No, pero usted ya es invitado hasta para las 8 de la mañana. Llega a las 8. Llega a las 6, que no llega a 8. Pero entonces citamos para las 6 de la mañana, para que me avisen a